Las reformas estructurales que son preciso hacer en Venezuela, que se hacen necesarias en este comienzo del milenio, requiere al menos un punto de partida. Requerimos que una inmensa mayoría de venezolanos tenga una visión compartida de nación, no solamente de hacia dónde quiere dirigir la nación, sino sobre todo y especialmente qué tipo de sociedad queremos vivir en Venezuela. Creo que esa visión compartida es de una necesidad tremenda en este tiempo y pareciera ser que los venezolanos se han desdibujado con respecto al tipo de nación que quieren tener para sí y por supuesto el tipo de nación que quieren ofrecerle a sus hijos y a las futuras generaciones. Creo que ese es el principal punto central de cualquier estrategia de reforma estructural en Venezuela. Y en Venezuela hasta este tiempo no hemos logrado conciliar una visión compartida de futuro. Y creo que hacia allá deberían ir los esfuerzos principales en esa dirección. Hay algunas propuestas importantes, hay algunos planes y programas en áreas diversas, pero aún el venezolano común, el venezolano de a pie y especialmente el sector del liderazgo político en Venezuela, del liderazgo económico, de los liderazgos diversos en materia religiosa, política, cultural, económica en Venezuela, aún no se ponen de acuerdo con esa visión de país de fondo que queremos alcanzar. Y ese país de fondo que busca y que debe ser un punto central de discusión es al cual yo me quiero referir en estas breves palabras. Creo que Venezuela requiere dar un paso sustancial trabajando en un punto medular para su visión de fondo, y es que Venezuela necesita aumentar enormemente las capacidades de la población. Necesitamos tener una sociedad que tenga capacidad para afrontar los retos del futuro, pero especialmente una sociedad que tenga capacidad para que pueda usar la libertad como clave y palanca del desarrollo. Y esto necesariamente requiere de hacer reformas estructurales bien profundas en el sistema educativo y en el sistema de creación de conocimiento y de competencias, no solamente para el trabajo, sino de competencias para que el ejercicio de la libertad pueda realmente concretarse en las áreas económicas, políticas, culturales y sociales que requiere Venezuela. De tal manera que el primer grupo de reformas estructurales se refiere fundamentalmente a la educación, donde tenemos que tener una estrategia muy inteligente para poder reflotar el sistema de educación pública, que en Venezuela siempre ha sido una tradición, y es preciso poco a poco usar más bien experiencias muy novedosas, experiencias atractivas que se han desarrollado a través de las fundaciones y a través de desarrollos a nivel de educación que han permitido entender que el Estado en ese campo también tiene grandes dificultades y que el emprendimiento privado ha dado grandes desarrollos y grandes satisfacciones, como son los sistemas que están asociados con Fe y Alegría y otros tipos de iniciativas que en Venezuela han sido realmente exitosas en materia de educación. Igual se refiere con el tema universitario. En Venezuela el tema universitario que ayuda a la creación de capacidades, requerimos nuevamente repensar las universidades en el país y ver la manera de cómo nuestras universidades se apalancan como puntal para el desarrollo y para el despliegue de la reforma de fondo que requiere el país en materia en los distintos ámbitos y en órdenes en que en la Venezuela de hoy requiere cambios estructurales. Y la Universidad Venezolana requiere fundamentalmente entenderse como una universidad que esté al servicio de la creación de conocimiento y donde esté al servicio de la sociedad toda, y esto implica necesariamente que el Estado tiene que darle paso a una universidad de iniciativas privadas, a una universidad donde la autogestión y la capacidad de sustentabilidad sea la orden del día, y por supuesto una universidad, como hay en Venezuela ejemplos muy importantes, tiene que ser un tipo de asociación sin fines de lucro donde efectivamente la autosustentabilidad por la prestación del servicio sea el norte central para la creación de conocimiento, y tener una universidad abierta al futuro, abierta a la libertad, y eso requiere una reforma profunda en el campo universitario que en Venezuela se convierte en una agenda de primer orden. Eso, en términos generales, sería lo que habría que atender en materia de capital humano. El segundo grupo de reformas estructurales profundas se refiere en materia de infraestructura y en materia de instituciones. Venezuela no tiene infraestructura importante, necesitamos hacer un gran desarrollo y despliegue en materia de inversión
para reflotar el tendido eléctrico nacional. Tenemos que hacer una gran inversión en materia de infraestructura de vialidades y de puertos. En Venezuela prácticamente no tenemos un sistema masivo de y seguro de transporte de mercancías y de transporte de productos a través del territorio nacional, y ese segundo grupo de reformas en Venezuela es fundamentalmente importante atenderlos, como es también, decía, el grupo de reformas que hay que hacer en materia de instituciones. Requerimos reflotar nuevamente la propiedad privada como institución en Venezuela, restaurar el Estado de Derecho, que está prácticamente desmantelado desde que el socialismo llegó al país. Necesitamos refortalecer el sistema de justicia, el Estado de Derecho, el sistema de concurso de los jueces y del servicio judicial, y por supuesto hacer posible una justicia oportuna y de libre acceso y oportuno acceso a los ciudadanos. De tal manera que ese sería un segundo punto importante que no podríamos tampoco desestimar con la reforma que hay que hacer en materia de seguridad pública, especialmente en materia de lo que es la depuración de los cuerpos policiales, la despartidización de los funcionarios que están al servicio de la seguridad pública, de tal manera que podamos atender el gravísimo problema que en Venezuela existe con respecto a la seguridad pública y sobre todo frente a la lucha ante la criminalidad, que es un factor que, como ustedes saben muy bien, afecta enormemente la inversión y el emprendimiento privado. De tal manera que, desde el punto de vista del capital humano, desde el punto de vista de la infraestructura de instituciones, en Venezuela hay que hacer reformas muy profundas y reformas estructurales de fondo. Y finalmente, un tercer grupo de reformas importantes tiene que ver con el ámbito político en Venezuela, que no podemos pensar en una economía libre de mercado, no podemos pensar tampoco en una propiedad privada bien resguardada bajo un Estado de Derecho, a través de una política atractiva que pueda motivar y llamar inversiones extranjeras, si tenemos un Estado que está asfixiando las libertades básicas, un Estado que no resguarda los derechos humanos, un Estado que irrespeta la división de los poderes y sobre todo coopta las instituciones públicas para poner al servicio de un proyecto político. Ahí es donde el tema de la reforma estructural tiene que ser bien de fondo. Venezuela requiere abandonar de una vez por todas el rentismo como política estratégica de desarrollo del Estado, que siempre ha sido suplida por la bonanza petrolera, y en este momento de crisis esa bonanza no permitirá una concentración del poder como hasta ahora ha sido el Estado venezolano. Venezuela también tiene que abandonar de una vez por todas esta prédica socialista que busca hacer del Estado participar en todas y cada una de las actividades de la vida humana. Hay que reducir el Estado profundamente, hay que desconcentrarlo, hay que descentralizarlo, darle competencias y atribuciones a las provincias, a los municipios, acercar mucho más la política y lo público a los ciudadanos comunes en parroquias y en ciudades, y esto por supuesto es una gran tarea, es un gran esfuerzo. De tal manera que las reformas estructurales en Venezuela las veo en esos tres grandes componentes importantes en materia de cómo hacer que la población tenga una visión compartida de país, que a mi juicio es la gran premisa de fondo, una visión compartida de país que por lo menos pueda tener para desarrollarla un capital humano comprometida con el desarrollo de las capacidades para el ejercicio de la libertad, un segundo componente en materia de infraestructura e instituciones que hace falta desarrollar en Venezuela y reconstruir desde cero, y finalmente la necesidad de desmantelar este Estado socialista, este gigantismo estatal que no solamente es de estos 20 años últimos del socialismo acentuado, sino que ese gigantismo estatal se inició desde hace 40 años y que lo que hemos tenido con esta revolución ha sido acentuar esa preeminencia del Estado que asfixia la economía, asfixia la iniciativa privada, asfixia también la posibilidad de desarrollo individual y sobre todo el florecimiento de libertad en nuestra sociedad. De tal manera que un saludo desde Caracas, Venezuela, contento con estar con ustedes a través de este video y deseándoles todo el éxito en este 6º Congreso de Economía Regional.